Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero primero de todo agradecer al quinto Congreso de Pacientes que me han invitado a poder compartir un poco de mi experiencia con los pacientes reumáticos, en especial a la doctora Pereira, que siempre colabora conmigo y confía en mí y en mi trabajo con los pacientes. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que significa el autocuidado y cómo podemos realizar las tareas en el hogar. Frente a muchas de las enfermedades reumáticas, acompañar a un paciente a lo largo de su enfermedad es uno de los desafíos que más nos toca llevar adelante con los pacientes. Y vamos a analizar lo que yo he llamado la teoría de los por qué próxima. En realidad, acompañar a un paciente en su casa tiene muchos desafíos. Uno de los porqués, porque debemos aspirar a que sea independiente el mayor tiempo posible, con el mayor objetivo que es todo el tiempo posible. Porque comprender que el autovalimiento es el que lo llevará a seguir siendo independiente, a usar sus manos, a poder higienizarse, a poder vestirse, a caminar, porque debemos sí o sí estar inmersos en su casa, brindarle elementos de adaptación, equiparlos y ofrecerle recursos para que su esfuerzo sea menor, para que ergonómicamente tenga un menor gasto corporal, para que alivie el esfuerzo y aliviemos así su desgaste articular. Porque además, lo más importante a lo largo de todo esto por qué, de todos estos por qué, perdón, lo más importante es mantener con el paciente una educación constante. Sin un trabajo de concientización permanente a lo largo de todos estos años que él cursa su enfermedad, sería imposible. Por eso la única tarea y la mayor misión que tenemos es hacerlo a través de un trabajo conjunto. Próxima. ¿Cómo, cuándo y para qué lo hacemos? El cómo es colaborando en aquellas demandas que se presentan siempre en el desempeño de las actividades de la vida diaria. El cuándo es el diagnóstico de la enfermedad y además el tiempo en que consulta por primera vez el inicio de un abordaje de rehabilitación. Y el para qué tiene que ver con los por qué que hablábamos recién, porque lo que queremos como terapistas ocupacionales de manera que le permita tener una mejor independencia acorde a las posibilidades que tiene cada persona en el transitar de su enfermedad. Próxima. Bueno, para ello entonces vamos a ir hablando de que los objetivos que nos marcamos y que establecemos como desafío de manera conjunta son el permitirles aliviar el dolor, el disminuir la inflamación, la destrucción articular, el restaurar y preservar su capacidad funcional, el evitar la deformidad, el mejorar su calidad de vida y mantener siempre los principios básicos de protección articular. Próxima. Para ello entonces vamos a definir qué son las actividades de la vida diaria, qué incluyen. Las actividades de la vida diaria incluyen todo lo referente a la alimentación, a la higiene, al vestido, a las actividades del hogar, a las actividades de ocio, hobbies, actividades libres y las actividades laborales. De todas ellas vamos a abordar solamente las alimentación, higiene, vestido, las actividades del hogar y las actividades de ocio. Las actividades laborales no son las que van a estar incluidas dentro del autocuidado en esta invitación. Podemos hacerlo en otra instancia. Con respecto a la alimentación, vamos a intentar evitar las tareas repetitivas, ¿eh? Evitar cargar peso excesivo, hacer fuerza excesiva y siempre enseñarle al paciente cuáles son los principios básicos de protección articular.
Para ello, lo que hacemos es contar con todos los recursos que hoy las redes nos permiten, los nuevos planes y diseños que existen sobre confecciones en 3D que hacen que podamos adaptar todos los utensilios, elementos y herramientas que tenemos en casa. Engrosar mangos, adaptar herramientas para abrir, cerrar frascos, hacer tomas de cubiertos alejadas de las convencionales. Próxima. Basados siempre en varios principios. Uno es el principio físico de utilizar las palancas como base fundamental para el ahorro de fuerza, para evitar cargar peso, hacer un uso de una función con el menor gasto corporal posible, utilizar los principios ergonómicos de alcances en las diferentes líneas. Siempre es más fácil trabajar en la línea media, en la línea que está cuando uno está sentado en la mesa de trabajo, evitando los trabajos que estén por debajo, lo que sea cómo hacer para evitar agacharnos a calzarnos, a ponernos zapatos, a abrochar cordones, y todos los que están por encima, que también son de esfuerzo. Tratar de diseñar alacenas en las que no estén tan altas por el uso de ambos miembros superiores y utilizar como principio fundamental en el uso de las actividades manuales, utilizar el principio anatómico y biomecánico de posición funcional. En la figura 10, ahí podemos observar que esa es la postura donde anatómicamente y tendinosamente y con la conservación de las articulaciones, el hombre hace el menor gasto corporal posible. Próxima. Bueno, vamos a ver, ahí estamos, ahí donde vamos a ver un poco la aplicación de esto que dijimos. Vamos a ver cómo, agrandando los brazos de palanca, podemos hacer que el dispositivo de presionar el pomo de la pasta dentífrica sea aliviado por un brazo de palanca en el que se extiende la forma de presión. Lo mismo, los nuevos diseños en 3D han permitido elaborar dispositivos en donde la fuerza tan pequeña de presión fina, emitida con fuerza para cortarnos las uñas, esté aliviado. Así también los brazos de palanca nos van a permitir diseñar adaptaciones en el baño, como también en el acto de bañarnos, donde muchas veces el uso y el alcance de la esponja a diferentes lugares del cuerpo se ve en desventaja, ¿cómo podemos hacer para que con un brazo de palanca alargado disminuyamos el esfuerzo y la persona pueda así continuar siendo independiente? Próxima. Lo mismo sucede en el vestido. Recién hablábamos de las dificultades que representan el trabajar en el... Y si uno quiere conservar las líneas de alcances medios por superior e inferior, se pueden hacer adaptaciones en diferentes materiales para que la persona pueda, sin necesidad de agacharse, poder sacar sus zapatos, sus zapatillas y su calzado. Lo mismo los brazos de palanca, extenderlos para alcanzadores que nos asistan tanto en las actividades del hogar como para las actividades de vestido. Y también existen adaptaciones de engrosamiento de mangos que no solo pueden ser utilizados para el uso de cubiertos, sino también para el uso del vestido, para abrir y cerrar botones, que es una tarea que cuando tenemos ya presente algún tipo de deformidad se hace mucho más compleja. Próxima. Con respecto a las actividades del hogar, que sean todas en su expresión, limpiar, planchar, cocinar, abrir y cerrar la puerta de nuestra casa, batir, para todas esas actividades que demandan un gran esfuerzo, existen ciertas premisas. Una es agrandar los brazos de palanca para sostener y emitir el apertura y cierre de una llave.
También debemos conocer que hay posturas que son adecuadas para batir y a otras que no lo son. También podemos aprovechar el tiempo de cocina y no hacerlo parados en la mesada, sino traer los elementos a la línea media en una mesa y con eso de producir un mucho menor desgaste del trabajo corporal y articular. Con respecto a la tarea de planchado, yo siempre lo que les digo es que aprendan como premisa básica a intentar alternar entre la tarea y el descanso. Dejar de planchar, no. Planchar con periodos de pausa, sí. Entonces, si hoy tenemos 8 camisas para planchar, las vamos a organizar en la organización de las prioridades, haciendo un rato a la mañana, un rato al mediodía, un rato a la tarde y un rato a la noche. Próxima. Ahí cumplimentamos todas las tareas del hogar siempre que establecemos lo que llamamos la regla de las 4P: de protección articular, establecer pausas de trabajo entre las tareas a organizar, establecer prioridades. ¿Qué voy a hacer si, por ejemplo, tengo una tarea que no es la de la semana, se agrega un cumpleaños, invitar a alguien a casa? Establecer prioridades. ¿Qué voy a hacer primero? ¿En qué momento me voy a establecer una pausa de descanso? Y yo sumaría una quinta P, que es pedir ayuda cuando vemos que una tarea no la podemos hacer. Próxima. Para las tareas de ocio, de diversión, de gratificación y de estar bien, podemos pensar en múltiples cosas, en actividades grupales que nos favorecen la integración y ver que no somos los únicos que debemos organizar nuestra vida de una manera distinta, no por eso aburrida, ni quieta, ni sin actividad, en el uso de la computadora y de diferentes actividades. Cuando ya existe algún tipo de deformidad, podemos implementar alguna férula que nos facilite una mejor alineación articular. Para las actividades de tejido, que muchas mujeres con artritis les encanta tejer, habría que hacer un día un análisis de por qué, porque es en general un alto porcentaje que les gusta tejer y no es la mejor actividad, pero yo trato siempre de no prohibirles nada, sino adecuarles en la regla de las P, en establecer prioridades, en establecer pausas, en proponerse algún tipo de adaptación que les permita una mejor postura para poder tejer. Próxima. Así vamos a ver que tanto para poder escribir, como para poder pintar, como para poder tejer, se pueden hacer engrosamiento de mangos, uso de férulas, hoy en día que todos usamos las redes. Primero tratar de que las manos no sigan su proceso de desgaste y desviación con el uso de férulas, acostumbrarse que el peso es nuestro peor aliado, por lo cual tenemos que empezar a pensar en estrategias que nos permitan aliviar todo este esfuerzo. Nunca carguen mucho peso en sus manos, sino cárguenlo con asistencia de elementos y si no, la quinta P, que es pedir ayuda. Como conclusión, y para despedirnos de un tema que abre con cada diapositiva un mundo distinto. Próxima. Decirles que lograr que el paciente tome conciencia que el cuidado nos brinda el mayor beneficio a lo largo de toda nuestra enfermedad y que entender que tomarnos de las manos y caminar juntos es el camino más seguro. Muchas gracias por dejarme participar en su congreso.